La auditoría forense es una especie de revisiones para detectar fraudes dentro de las empresas. Y este tipo de auditoría pues ya tiene muchísimos años. Fíjense que checaba por ahí alguna información en internet y vemos que la auditoría forense en Estados Unidos se aplica desde 1970 y tantos. Desde aquella época, a los inicios de la auditoría forense, a lo que se encaminaban principalmente, y fue donde inició, es a revisar algún problema que tuvieran las entidades públicas. Básicamente en el gobierno es donde se encaminaba la auditoría forense. Les voy a comentar y vamos a definir lo que es el término forense, porque como yo les comentaba, mucha gente todavía sigue pensando que el término forense es hacerle una revisión a un muerto, por qué murió. Aquí tenemos los antecedentes, que necropsia se refiere a lo que es necro, que significa muerto o muerte. Patología, ciencia médica que estudia las causas, síntomas y evolución de las enfermedades. Y la autopsia es un examen y disección de un cadáver para determinar las causas de la muerte. Pero vamos a ver cómo esto no tiene nada que ver con ese término. La auditoría forense se genera del término forensis, que significa público, que sin embargo, y complementando su origen, podemos remitirnos a forum, de latín, que significa foro, plaza pública o de mercado en las antiguas ciudades romanas, donde se trataban las asambleas públicas y los juicios. Hay un libro muy bueno por ahí que te recomiendan cuando vas a comenzar a estudiar la carrera de leyes, que se llama Las columnas de hierro, de Taylor Caldwell. Entonces está excelente este libro. Es un libro que tiene, yo creo que más de 300 páginas, cerca de 400, y te narra las acciones y el proceder de un abogado muy famoso en aquella época en Roma, y precisamente te describen dentro del libro cuando se hacían. Ahí les estoy anotando una imagen, estoy insertando una imagen en esta lámina, en donde se ve cómo se llevaban los juicios en las plazas públicas. Cualquier gente que pasaba por la plaza, por la misma plaza donde vendían mercadería, frutas, legumbres, telas, etcétera, etcétera, hasta sexo vendían por ahí, ahí mismo se hacían estos juicios en contra de las gentes que estaban acusadas de algún delito. Entonces, para que quede bien claro, forense entonces de lo público, para que se den cuenta, se percaten de que tenemos un poquito equivocado el término de forense, que ya nos espantamos cuando lo oímos. También el fraude proviene del latín fraus, que es genitivo de fraus, y que significa engañar, usurpar, despojar, burlar con fraude, fraudulentus, engañoso, fingido, falaz, malicioso. Gramaticalmente es engañoso o acción contraria a la verdad o la rectitud. El fraude, de acuerdo con la definición que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como decíamos, proviene del latino fraus y fraudis, que es una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Y vamos a ver, les voy a comentar aquí algún artículo del Código Penal Federal, en donde nos establece, para efectos de México, la aplicación de la ley y del Código Penal, que se paga con pena corporal a aquellos que cometan este tipo de delitos, que están considerados dentro de esta legislación, que es el Código Penal, y cómo es que los clasifican y cómo es que los establecen. La auditoría forense, les comento, ¿qué es la auditoría forense? Es una clase de auditoría especializada en el descubrimiento de un quebrantamiento económico, que inicialmente se encaminó a las funciones públicas, como les comentaba en un principio, como apoyo a la contabilidad gubernamental. ¿Y por qué a la contabilidad gubernamental? Pues es a donde más le pegaban de inicio, ¿verdad? Donde había dinero, y actualmente también le siguen pegando con fe y con ganas, nada más que como que por ahí nos esconden algunas cosas.
Ahora, esta auditoría forense, les comentaba, comenzó en Estados Unidos. ¿Cuál es la idea de una auditoría forense? Para aquellos que nos hemos dedicado en algún momento a lo que es supervisión de los negocios, estar haciendo dictámenes, estar haciendo auditorías financieras, estar haciendo dictámenes fiscales o auditorías de cumplimiento, se nos presenta la oportunidad, y no porque la andemos buscando, sino porque yo creo que debe de ser un servicio adicional que se le debe de vender al cliente, o que se le debe, dentro de lo que estás haciendo, prestar al cliente. Les comento esta anécdota que tuve con un contador público que se dedicaba a la auditoría en alguna reunión que tuvimos en el Colegio de Contadores Públicos. Yo les comentaba, desgraciadamente, la mentalidad de nosotros como contadores públicos cuando hacemos auditoría, y escríbanme si es que me estoy equivocando o estoy dando un comentario que no es cierto. Siempre como auditores le estamos diciendo al contribuyente: hiciste mal esto, hiciste mal el registro, no pagaste bien los impuestos, le debes dinero a un proveedor que te pagó doble, o perdón, un cliente que te pagó doble. Única y exclusivamente nos estamos encaminando a decirle las cosas negativas al cliente. Entonces, Ramón, para mí es el atentado que sufrieron los papeles de trabajo y la contabilidad propiciada por una revisión de la autoridad arma homicida teniendo como móvil Panama Papers. Así es, mi querido Ramón. Vamos a ver, bueno, ahí subí dos videos en donde comentamos las posibilidades de cómo iban a castigar este delito. Y ¿saben qué? La verdad, lo que me dio temor es que inmediatamente sale el encargado del SAT, Aristóteles Núñez, y lo primero que dice en su discurso es: no es un delito tener el dinero fuera. O sea, como que ya estaba preparando la defensa para la gente de gobierno que lo exhibieran dentro de los papeles de Panamá. Sabemos que se tiene que estudiar perfectamente cada uno de los casos. Lo más lógico es que si se llevaron el dinero fuera de México, se lo llevaron lógicamente para no pagar impuestos. Eso es lo que hace toda la gente de gobierno, y muchos se lo llevaron en efectivo, como el otro tipo que agarraron en España y lo metieron a la cárcel, y después salió, que ya había vociferado en algún noticiero, ya habían presentado puntualmente todo el historial criminal de este tipo, y que desde hace 10 años estaba viajando a España. Y cuando dijeron se llevó 200,000 euros, dije: no, también ya están preparando esto para dejarlo salir. Y a las pocas semanas, una semana, 2 semanas, lo dejaron salir. Este cuate ya no vuelve a presentarse en España, pero ni de chiste. Ándale, Pablo, nuestro doctorado, no sé qué estaba estudiando allá en España, ¿no? Se iba a estudiar una especialización de abogacía. Entonces, desgraciadamente lo que vemos es la intención de querer defenderse a ellos mismos con este tipo de situaciones. Si tú te vas y llevas el dinero y demuestras que pagaste impuestos aquí, que de acuerdo con tus últimas declaraciones si tienes pagado los impuestos de esos recursos y te los llevaste a otro país e hiciste un negocio, lo tienes invertido porque te deja más intereses, pues no hay ningún problema. Pero espero que la gente que se llevó el dinero sí haya pagado impuestos, pues si no van a tener problemas graves, si no es que no ya llegan a un arreglo ahí con las autoridades. Entonces, esa es la situación. Podemos, o sea, sí hay dinero que se llevaron correctamente con el pago respectivo de los impuestos, pero también hay dinero, y yo creo que la mayoría de ese dinero que se llevaron a Panamá fue a manera de planeación fiscal hecha por contadores y abogados según ellos, de alto nivel, y que, bueno, vean las consecuencias. Y precisamente para esconderlo y para no pagar impuestos. Eso es desgraciadamente el problema. Moreira fue a dar clases allá. Yo creo que sí, mi estimado. Bien, tenemos aquí lo que les comentaba en el artículo 386. Y esto quiero que les quede claro
estimados colegas, porque en ocasiones cuando nosotros estamos fungiendo en alguna posición como contralores, como directores administrativos, como directores de finanzas dentro de las empresas, ¿cuál es nuestra principal función? La principal función de estar como contadores, como contralores o como finanzas es precisamente la salvaguarda de los activos de la empresa. Cuando llegamos a tener alguna situación de que se llegara a hacer un fraude, hubo una disposición de dinero o de bienes de la empresa por alguna persona que está dentro de nuestro departamento, cuidado, porque podemos pasar nosotros como cómplices. Es la problemática. Lo que vemos es una corrupción e impunidad tremenda por parte de funcionarios políticos, y que la autoridad tiene varios raseros. ¿Qué es eso, mi estimado Sergio? ¿Raseros o se te fue por ahí alguna letra? Porque rateros, perdón. Sí, está la S por ahí, junto con la T. Sí, miren, desgraciadamente cada periodo de acción de nuestros representantes de gobierno es terrible, es terrible. Ya lo han dicho, que si no se llevaran tanto dinero el país estuviera pero en jauja y estaríamos muy bien. Ok, entonces les comentaba, es bien importante que conozcamos cuáles son los requisitos para nosotros poder demostrar en determinado momento que una persona nos hizo un fraude. Si vamos a presentar una querella ante el Ministerio Público porque uno de nuestros empleados estuvo sustrayendo dineros, que esto lo tenemos constantemente, en hotelería se da mucho y en todas las demás empresas también, te distraen mucho dinero, y vamos a comentar algunos casos aquí en la práctica, como ha sucedido. Lo que me interesa es que quede perfectamente bien definido de que como contadores que estamos al frente de una empresa, como administradores, gerentes administrativos, gerentes de finanzas, todo ese tipo de posiciones que somos responsables de la salvaguarda de los activos de la empresa y de los bienes de la empresa, nos podemos ver comprometidos como si fuéramos nosotros cómplices en el caso de que no detectemos que alguien está haciendo uso indebido de los bienes de la empresa. Así es. Entonces, el artículo 387 del Código Penal Federal nos indica que comete el delito de fraude el que, engañando o aprovechándose del error en que éste se halle, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Esto nos habla, y les voy a comentar, dice: las mismas penas señaladas en el artículo anterior se impondrán al que obtenga dinero, valores o cualquier otra cosa ofreciendo encargarse de la defensa de un procesado. Bueno, este es otro, el 386. Y el delito de fraude se castigará con las penas siguientes: prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días de multa. Y hay que tener cuidado. Eso nada se los comento, que está en el artículo 86 contenido la norma que me indica qué es el fraude. Ahora, la auditoría forense, ¿en dónde va a aplicar? En la administración pública, en malversación de fondos, en desfalcos, enriquecimiento ilícito, en el peculado, en el cohecho, en el soborno, en el prevaricato, conflicto de intereses y sustracción de bienes. Nosotros, como profesionales de la contaduría pública, cuando presentamos o prestamos servicio o presentamos algún dictamen a alguna empresa y nos encontramos con que hay un mal manejo ahí del dinero de la empresa, tenemos que darle las pruebas suficientes a la empresa para que, en caso de que quisieran presentar una querella penal, esté debidamente documentada. Y esto, les comento, la mayoría de las demandas cuando se presentan van bien flacas, falta de información, no tienen la documentación idónea, porque seguimos con el problema dentro de las empresas que no sabemos identificar o no sabemos cerrar cuál es la función que realiza una persona y cómo podemos probar que esa función era responsabilidad de esa persona.
Les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de que el encargado de tesorería tiene sus claves para entrar al banco, hacer traspasos, hacer pagos a proveedores, hacer movimientos bancarios. Tiene su clave. Y lo que sucede en la práctica, en muchos negocios, es de que tiene algo que hacer urgentemente el tesorero y le presta su clave a otra persona, y la otra persona en ese momento, o que dejan abierta su computadora, que dejan, hay una función cuando entras a cualquier lugar, al banco, o entras inclusive a tus cuentas de correo, que dices, ¿quieres guardar esta información dentro de la computadora para que automáticamente la próxima vez que acceses ya no tengas que estarte acordando de la clave y ya lo pongas en automático? Pues ese es un craso error, mis estimados colegas, porque la gente que sabe de computación puede allegarse dentro de la computadora de estas personas y jalar lo que llaman las cookies, e investigar dónde está la información de estas claves y ya después utilizarlas por fuera y empezar a sacar poco a poco dinero, a lo mejor en pocas cantidades, como muchos lo acostumbran. Entonces, ¿cómo esta persona vamos a responsabilizarla y le vamos a comprobar que era responsable de la utilización de una clave? La utilización de la clave, como la utilización de la firma electrónica, recuerden, ya está legislado en la ley de la firma electrónica, de que no por el hecho de que me digas, oye, no, es que lo clásico, mi firma electrónica la estaba usando el contador. ¿Qué dice ya el fisco? Pues a todo dar, muy bien, pero la responsabilidad es tuya, o sea, no te puedes allanar y decir, no, ya no tengo ninguna responsabilidad aquí, la responsabilidad es del contador. ¿Cómo vas a probar que le dice la firma al contador? Tú eres el responsable, de acuerdo con todas las leyes, tú eres el responsable de obtener la firma electrónica, tú eres el responsable de utilizarla y es tu responsabilidad de acuerdo con las leyes. Después, si quieres empezar a estar evadiendo la responsabilidad, ya no se puede. Entonces, en este caso, comentábamos en alguna ocasión, en alguna plática, de que cómo le vamos a dar la clave a la gente para que utilice estos accesos al banco, que es uno de los puntos más delicados. Pues la gente encargada de sistemas de la empresa le va a entregar su clave en un sobre cerrado, digo, independientemente de que ya la sabe la persona, porque cuando la genera esta persona, la anota en un papel, lo cierran en el sobre cerrado, lacrado, firmado por dos personas, y se le hace firmar un documento en donde se le especifica que es de su absoluta responsabilidad el uso de esa clave, que no se la puede proporcionar absolutamente a nadie y que si él la proporciona es bajo su absoluta responsabilidad, o sea que esa persona es la que va a responder por el buen o el mal uso de esa firma. Y con esto nosotros ya podemos cerrar en determinado caso que hayan sacado dinero no para la operación del negocio, sino para beneficio personal de alguna persona, y ya le decimos, mira, esta clave es tuya, de aquí me firmaste este documento en donde está la clave, vamos a abrir el sobre cerrado, el lacrado, lo vamos a abrir delante de la autoridad y aquí está tu declaración en donde estás aceptando la firma, estás aceptando que tú la creaste y que es de tu responsabilidad, y vámonos, porque este tipo de fallas, este tipo de información es la que dificulta cuando metes una demanda o quieres meter una querella para alguien que te está defraudando la empresa y no tienes los documentos idóneos, no tienes los documentos correctos para poder demandar a la gente. Entonces, una de las costumbres, fíjense, desde hace muchos años se hablaba de que le decían al contador, una de las malas costumbres que debes de tener para hacer tus papeles de trabajo es de anotarle arriba de qué empresa es, máxime nosotros que como despachos llevamos muchas empresas, de qué empresa es el documento, a qué fecha corresponde, quién lo hizo y quién lo revisó, y ahí anotas toda esta información. Que las claves de acceso a esos archivos
sean de la persona que lo está elaborando en ese momento. Nos encontramos en la práctica cuando hacemos alguna revisión con los papeles de trabajo o llegas a revisar la computadora de algún contador y te encuentras con 3 archivos del mismo concepto, 3 archivos de la declaración anual del 2015, y tienes que estarte involucrando en cada uno de los archivos para ver cuál es el más actualizado. Bueno, pues si ves aquí por la fecha, luego la fecha tampoco es cierta, porque hicieron un archivo correcto, porque se supone que iba a ser el de la declaración, luego hacen otro que nada más le hacen una modificación o le quitan información, y la verdad no sabes ni cuál archivo es el correcto. Es uno de los grandes errores que tenemos como contadores. Entonces, cuando le quieres demostrar a una persona, oye, tú hiciste esto mal, tienes 3 archivos, ¿cuál es el bueno? Pues ellos te van a decir, no, pues es este. Pues sí, pues nada más tú lo sabes. Está como comentaba por ahí algún contador que da unas pláticas muy interesantes. Dice, cuando estamos haciendo la declaración anual, solamente el contador y Dios sabe cómo la están haciendo. Cuando ya terminaste la declaración anual y la guardaste, ya nada más Dios sabe cómo la hiciste, porque el contador ni se acuerda. No te cuadran los números contra la declaración anual. No tenemos el cuidado de guardar todos los papeles de trabajo en un solo archivo que diga o que esté denominado como archivos de declaración anual, archivos fiscales. Y la verdad, cuando quieres rehacer una declaración de años anteriores dentro de una empresa, es de veras, es toda una hazaña hacer este tipo de situaciones. Entonces, ahí el comentario para que lo tomen en cuenta, estimados colegas, porque nos hemos encontrado muchísimos problemas. Nos hemos encontrado en algunas empresas de que le va a hacer revisión y no llevan el control de las cuentas o la actualización de las pérdidas fiscales, y llevas varios años con pérdidas fiscales, 92, 93, no sé cuántos años, ¿okay? Y llega un año 1999 de que tienen una utilidad y pagan el impuesto de la utilidad, no hacen la aplicación de la pérdida. ¿Por qué? Porque no llevan el control de ese tipo de situaciones. Entonces, ahí tenemos una serie de problemas graves con los contadores. Hay que identificar perfectamente quién está haciendo las labores. Hay que entregar a la entrada de cada uno de los trabajadores su manual de inducción y su manual de procedimientos. Estas son las acciones que te toca hacer a ti. Aquí está tu manual y fírmamelo de recibido. Y sobre todo, entiendo perfectamente bien de que este tipo de acciones no las podemos hacer en una empresa pequeña o en una empresa mediana, porque no existen los recursos para tener una persona que se encargue de recursos humanos y que elabore manuales y que los entregue y que dé pláticas de inducción a la gente y que les haga las pruebas. Ya ven que actualmente se les hacen pruebas de honradez a los empleados, les aplican el polígrafo y también las pruebas para ver si no tienen las biológicas, que no consuman drogas y demás. Entonces, eso no lo pueden hacer las pequeñas empresas, las pueden hacer las medianas y grandes en ocasiones, pero necesitamos por lo menos cumplir con el mínimo para evitar estas sorpresas, y son muchas, Y les comentaba también de inicio, tenemos para comentarles aquí algunas definiciones de los términos que estamos utilizando aquí. El peculado. ¿Qué es el peculado? Este término se emplea en el ámbito del derecho para nombrar al delito que se concreta cuando una persona se queda con el dinero público que debía administrar. El peculado, por lo tanto, forma parte de lo que se conoce comúnmente como corrupción. El desfalco o malversación se toma como similar. Es la tomada ilegal de cualquier cosa, generalmente dinero o propiedad, la cual se ha confiado al cuidado de esa persona. El ejemplo más común del desfalco o malversación
es cuando un empleado confiado con el dinero de su patrón toma ese dinero para su propio uso. ¿Qué casos similares nos encontramos aquí en el desfalco o malversación? Los fondos fijos de caja que se le entregan a los cajeros en tiendas o en negocios, en restaurantes, en tiendas departamentales, etcétera, etcétera. Muchas veces lo toman y lo utilizan para pagar la tanda y para pagar la mensualidad de Sears y para pagar el pago chiquito de Electra, y después si no llevas a cabo tus arqueos de caja constantemente, hacer uno cada mes a cada una de las cajas, no te vas a percatar de que ya no tienen el fondo completo y ya lo tienen lleno con papelitos. Entonces nos hemos tomado con sorpresa que algunas personas te juran y te perjuran que tenían el fondo fijo completo, pero que le dijeron a su amiguita que cuando iban al baño le dejaron la caja abierta para que diera o atendiera la caja y ella pudiera dar cambio. Entonces ahí empiezan los problemas. Para evitar estos problemas que siempre la gente busca esa manera, la verdad que ya es inaplicable, para quitarse la responsabilidad, hay que definir también esto mediante los documentos de la entrega de los fondos fijos. Sergio de Reynosa: y el tremendo castigo del peculado es la inhabilitación. y que fuera inhabilitación ya perpetua, ¿no? Porque les dan inhabilitación por 3 años, o sea, 3 años castigado porque te cacharon, y te doy oportunidad de que regreses y vuelvas a cometerlo, pero ya más depurado, a manera de que no te cachen. Y desgraciadamente así se toma este tipo de situaciones. En el caso de los fondos fijos de caja, una práctica que nos hemos encontrado que no la corrigen las empresas es: tú cambias una persona porque se fue o te abandonó el trabajo y le das inmediatamente a otra persona que se haga cargo de la caja, y no te firma la carta responsiva de que está recibiendo el fondo completo. Entonces sucede que tienen los resguardos de caja, de fondos de caja, con nombres de cajeros anteriores, que no es el actual, y ya no es el monto. El monto que tú tienes dentro de tu caja lo debes de tener registrado en contabilidad. O sea que cuando haces un arqueo de caja, el arqueo consiste en que llegas y le cuentas en ese momento el dinero en efectivo, y de forma sorpresiva y sin avisarle, les revisas y les cuentas el dinero: cuántos billetes de a 100, cuántos billetes de 50, cuántos de 200, si tienes vales o si tienes un documentito, un vale que le prestaste a tu cajera, a tu compañera, una cantidad, o que ya mandaste cierta parte de las ventas a la caja general como una medida preventiva para evitar robos de efectivo y de tener tanto dinero manejando en la caja. Haces un vale y mandas en determinado momento. Han visto en las grandes tiendas, en Costco o City Club o Sears, que empiezan a hacer cortes, sacan el dinero en efectivo y lo mandan, pero les firman un documento en donde les dejan establecido cuánto es el dinero que se está mandando en ese momento a la caja. Y haces el arqueo y dices: el arqueo de tal cajero, el arqueo de la posición número 3 debe de tener 50,000 pesos. De acuerdo con el arqueo físico que estoy haciendo, nada más tiene 40,000 pesos. Inmediatamente se le hace un documento de responsiva al cajero para que lo firme. Aquí está el dinero, lo estamos contando enfrente de ti, estás consciente de que no lo tienes completo, y de acuerdo cuando tú recibiste la caja inicialmente, firmaste un documento de responsiva en el cual estabas recibiendo los 50,000 pesos en efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero si no tienes el documento inicial, pues ¿cómo vas a poder obligar al trabajador para que te firme ese documento? Entonces hay que ir cuidando todo ese tipo de situaciones, porque en determinado momento una gente se te puede escapar de la responsabilidad, ¿no? Por la falta de documentación de las empresas. Tenemos, bueno, ahorita comentamos, más adelante vienen. Dentro de las empresas tenemos el fraude por sustracción de bienes, manipulación de registros contables, crímenes fiscales, discrepancias entre socios o accionistas,
siniestros asegurados, pérdidas económicas en los negocios, abusos de ejecutivos en sus funciones, los fraudes. Bien, nos hemos encontrado que la gente dispone de dinero. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, y abusados, que esta no es una clase para ver cómo hacen las cosas, colegas, es para saber cómo las deben de cuidar. ¿Qué se acostumbra a hacer en la contabilidad? Y les voy a poner un ejemplo muy a lo mejor de primaria, pero mucha gente lo hace. Y confiados en que los contadores no revisamos la cuenta del IVA, cuando tú sacas cierto dinero y te hace falta el efectivo, con un documento lo aplicas, y para que no lo apliques en una cuenta que se vea muy rara, lo metes contra el IVA acreditable, y como tienes cientos de movimientos en IVA acreditable, ahí se dispersa y ahí se pierde. Pero como no estamos acostumbrados a hacer el chequeo mensualmente, a hacer un chequeo automático del IVA acreditable contra todos los gastos pagados en efectivo, bla bla bla, no nos vamos a dar cuenta ninguno, sino hasta el momento en que ya tienes una bola de nieve bastante grande y que la persona que estuvo haciendo esta defraudación no le cabe en la cabeza de que sea tanto dinero. Lo van sacando el robo hormiga, lo van sacando de 500, de 700, de 1000 pesos, de 2000, y después agarran confianza y necesitan cada día más. Y esto es sintomático, eso nos ha tocado en las empresas, de que pues nadie me ha caído, ya tengo un año que estoy sacando dinero, y le siguen metiendo, y con fe y con ganas, y por cantidades más fuertes, por cantidades más pesadas. Y cuando llega el momento que los descubres y que les empiezas a hacer cuentas y les dices, oye, son como 300,000 pesos, ¡ay! Se quedan espantados y les empiezas a demostrar con los papelitos. Aquí está, mira, aquí están todas las cantidades, fueron decenas de movimientos que hiciste para llevarte y para juntar tanto dinero. Entonces, ese es uno de los ejemplos que les puedo poner en forma muy práctica. El otro, las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, en algunas ocasiones se castigan las cuentas incobrables, las desapareces, pero hay gente que ya sabe cómo funciona esto y siguen cobrando, o se quedan con el documento original de las cuentas incobrables. El documento original no lo mandas a un archivo donde ya esté cerrado y ya lo sellas y ya que nadie tenga acceso a eso, sino que lo siguen cobrando y logran cobrarlo en determinado momento. Si se los pagan en efectivo, pues qué bueno, ya la hicimos, ya no hay ningún problema. Si se los pagan en cheque, pues se coluden con el cajero general y le dicen, oye, mira, me dieron ese cheque a nombre de la compañía, pero es de otra cosa, cámbiamelo en efectivo y quédate con un porcentaje para ti por el favor que me estás haciendo. ¿Y ustedes creen que el cajero no se da cuenta? Pues lógicamente sí se da cuenta, solo que pues como sale beneficiado con la operación, pues ya no dice nada. Entonces ese puede tener dos situaciones. Una, cuando ya aplicaste la cuenta o ya la castigaste como cuenta incobrable. La otra es que aún no la has castigado como incobrable, entonces la cobra el cobrador, cobra la cuenta y después ya sugiere, oye, no encontré a nadie, cancélala porque ya no hay nadie, no nos las van a pagar, me dicen que esta empresa ya se cambió de domicilio, que era una operadora y que ya no es la misma operadora, ya es otra, para hacer una demanda penal o civil. Pues ya no se puede hacer, te vas a tardar años primero en localizarlo y te va a salir más caro el juicio que mejor castigarla y ya olvidarte de eso. Entonces ahí está la otra situación. ¿Y quién revisa esa aplicación de cuentas incobrables? ¿Hay alguna persona que de vez en cuando hable por teléfono con los clientes y verifique que efectivamente el cliente ya no está ubicado en ese lugar, que verifique efectivamente de que no nos quieren pagar, de que efectivamente no tienen dinero? Es difícil, no lo hacen, y máxime en las empresas grandes. Entonces también se dan estos detalles. Y les comentaba en un principio, ahorita ya me acordé, se los iba a comentar hace rato,
ya para cerrar la charla del día de hoy, rápidamente. Comentaba en un principio que desgraciadamente nosotros como contadores, siempre lo que le estamos diciendo al cliente es: hiciste mal esto, paga impuestos y tienes que pagar diferencias, y que aplicaste gastos que no procedían, y que bla bla bla, y miles de cosas. Pero siempre le decimos las situaciones negativas que encontramos en la empresa. Nunca le decimos una positiva que sea favorable para nuestro cliente. Dado es el caso, por ejemplo, de algún contrato de franquicia. En el contrato de franquicia de algunos negocios te establecen que ellos te van a hacer publicidad a nivel mundial y que te van a asegurar un mínimo de ventas generado por sus medios publicitarios y que queda antecedente dentro del sistema contable o dentro del sistema computacional de la empresa, en donde tú puedes checar que efectivamente, debido a la acción de la empresa que te está vendiendo la franquicia, sí se generaron tal monto de ventas. Pero si tú tienes como auditor la curiosidad de revisar el contrato de franquicia y revisas: oye, esta empresa se comprometió a vendernos 50,000 pesos de su producto por medio de internet, por medio de sus reportes. Checas el reporte contra lo efectivamente vendido y no aparecen esas ventas. Tú como auditor tienes la responsabilidad de decirle al cliente: mira, te está fallando tu compañía que vendió la franquicia. Te prometió y se comprometió dentro del contrato de la franquicia de que te iba a vender 50 o 100,000 pesos mensuales vía sus medios electrónicos, y durante este mes no llegaron a esas ventas. Entonces, esto me costó en alguna ocasión una discusión por un contador que dice: ya es que eso no lo podemos ver nosotros. Pues es que somos auditores y creo que le debemos de entrar a todo lo que nos encontremos dentro de nuestras revisiones y de hacérselo saber a nuestro cliente. Entonces, no nada más son las cosas negativas de que paga impuestos, paga esto, los gastos no son no deducibles. A veces decimos: los gastos no son deducibles, pero no le damos opción para que sean deducibles, como pudiera ser la aplicación de un contrato de comodato, ¿verdad? En algunos casos en que los comprobantes no van a nombre de la empresa. Entonces, hay una serie de situaciones que nos pudieran hacer mejores contadores, mejores profesionistas, más confiables para con nuestros clientes, y que bueno, pues ahí se los expongo, mis estimados colegas. Que dejamos este tema el día de hoy. Hay que ir a comer y espero que les sirvan estos consejos para que los apliquen. Y ¿saben qué? Ahí nos faltaron algunas diapositivas. Continuamos la próxima semana con otros temas y pues no me queda más que agradecerles que hayan estado acompañándome el día de hoy, y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Gracias, colegas, buenas tardes y provecho.